ustedes tienen aquí una parte de la cámara reservoria, ¿sí? Con un líquido que permite la dispersión de las partículas, del activo. Entonces, aquí ustedes van a tener más medio que permita la dispersión de ese activo y la van a enviar por medio de un bombeo, ¿sí? Tienen una bomba y esta bomba manda un flujo. Esta bomba manda un flujo que va en una velocidad específica, ¿sí? En una presión específica, y ese líquido choca aquí con tus partículas y provoca, como el flujo va hacia acá, va recirculando en una velocidad específica, choca con las partículas y esa presión del flujo provoca que que el activo sí vaya siendo liberado por difusión o desplazamiento de las partículas. Y entonces el activo se concentra aquí, hay acá, y ustedes van tomando las muestras y las van analizando. Y de ahí toman las muestras y van analizando para concentraciones de los activos que van siendo liberados, ¿sale? Obviamente aquí siempre van a tener un filtro que evita, este filtro tiene un tamaño de partícula, perdón, un tamaño de poro relacionado con el peso molecular del activo, que quiere decir que si estos bits no atrapan bien a las partículas por sus tamaños y se pueden liberar acá las partículas, el mismo filtro detiene el paso de las partículas y solamente del activo, ¿sale? Y entonces cae aquí, ustedes van tomando y lo van cuantificando. Generalmente, medio se puede hacer de esta manera para estar recirculando, o puedes tener como que un canal en el cual tiene otro medio donde empiezas a poner las unidades que se van obteniendo de aquí, y aquí estás recirculando o estás rellenando con medio para tener siempre el mismo volumen, ¿sale? Entonces, las características es que el medio buffer fluye continuamente por una columna, el compuesto activo se coloca en la columna, en estos bits de vidrios o de sílica, el muestreo del eluente se hace en intervalos de tiempos definidos, que era lo que les comentaba. Ahí ustedes van tomando cuánto se va liberando ahí en el reservorio, en la cámara de reservorio, y empiezan a cuantificar dependiendo de los protocolos que ustedes hayan definido con los tiempos. Las cuestiones que llegan a tener esto es que en algunas características que tienen esta cuestión es que esta velocidad de flujo va a influir directamente en la liberación del activo. Puede ser una liberación muy rápida, pero promovida por la presión o el alto bombeo de este eluente, o también se puede tener una liberación muy lenta e incompleta cuando el flujo es muy, muy, muy bajo. Entonces, este método se utiliza para este tipo de cuestiones, pero no es tan recomendado principalmente por esta cuestión. Los tipos de filtros tienen influencia en el desempeño de esta prueba, ¿sale? Dependiendo de qué tipo de membranas se estén utilizando y también de los materiales que se estén utilizando. Porque luego hay materiales que cuando empiezan a tener cierta cantidad de activo o incluso que se dé la liberación de las partículas, esta se puede pegar directamente o quedar atrapada en estos filtros y se tapa, ¿no? Esa membrana. O incluso con la velocidad de flujo, la membrana se puede romper. Entonces, es un método que
hay que tener mucho cuidado y se tiene que tener mucha, ¿cómo se puede decir? O sea, las condiciones deben de ponerse de una manera muy, muy ideal para no tener este tipo de influencias, ¿sale? Eso es lo que les comentaba, así es como más o menos están hechos aquí y ustedes van recibiendo aquí y ustedes van analizando. Muchas veces este medio que tienen aquí eh, lo pueden estar analizando directamente con algún equipo en el cual vayan cayendo las unidades y ustedes pueden aquí estar analizando el mismo activo, como puede ser web visible, fluorescencia, y entonces el sistema lo va identificando enseguida. Este es uno de los ejemplos que les comentaba de cómo se pueden estar utilizando estos sistemas. Aquí se hicieron de micropartículas cargadas con este antibiótico, que es un compuesto, un principio activo que se utilizó como una molécula modelo. Y dependiendo del tipo de metodología y de condiciones que se le pusieron de acuerdo a la farmacopea de los Estados Unidos, ya sea de los métodos 1 o el 4, se pudieron generar los estudios de liberación de sistemas de tanto micro como nano del activo que se tenía aquí. ¿Sí? Entonces, lograron identificar cómo algunos tamaños de partículas, tanto de los como de las micropartículas que se estaban analizando o nanopartículas, influía directamente en el atrapamiento de estos nanomateriales o micromateriales en esta zona de los bits y para no tener influencia sobre la liberación de los activos como tanto de las moléculas. ¿Sale? Entonces las ventajas ya está automatizado, reemplazo del medio, todo está totalmente ¿cómo se llama? Automatizado, capacidad de adaptar equipos analíticos, aplicación del fármaco, que era lo que les decía, que aquí mismo va cayendo el activo y tú puedes tener ya un equipo especial que puede estar midiendo o monitoreando la cantidad de activo que va quedando aquí sin necesidad de estar tomando alícuotas. Y las desventajas, pues que el equipo es caro, es lo que les comentaba, las condiciones son difíciles de ajustar para que no influyan sobre esta liberación de activos. Lo que les comentaba hace rato, los filtros se pueden obstruir, absorción del fármaco en algunos filtros o las perlas de vidrio, que dependiendo de las características de las moléculas, se pueden quedar atrapadas por cuestiones electrostáticas, ¿no? Y la variación en la velocidad del flujo, pues puede influir en la liberación e incluso en que se puedan llegar a romper ciertas membranas. Este es un método más utilizado por todo el mundo, tanto en laboratorios de academia como algunas empresas pequeñas que trabajan con farmacéutica. Aquí en la cuestión académica, este es de los más usados, ¿sale? Es muy sencillo de hacer, no necesitamos equipos especializados, lo único que tenemos que conseguir es una bolsa de diálisis que tenga poros relacionados al peso molecular específico para el activo y lo que hacemos es poner a la bolsa de diálisis en esta como trampa que se tiene con cierta cantidad de nanopartículas que tienen encapsulado una cierta cantidad de activo, se rellena con el buffer simulado del medio donde nosotros queremos y lo depositamos, ¿sí?, en esta zona y que floten por medio de cuestiones en un buffer que está simulando los medios donde yo lo quiero liberar de manera en vivo, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es este método de bamboleo, en el cual este sistema, ya sea por agitación magnética o por bamboleo, es decir, que el equipo se mueva, esté agitando. Ahorita a ver si encuentro un video en YouTube, déjenme ver. A ver.
Ay, miren, esos son los disolutores que vimos la otra vez. Oh. Ay, no sé cómo. ¿Por qué me salen de estos disolutos? Creo que es este. ¿Se alcanzan a ver cómo se mueve? ¿Se alcanzan a ver cómo se mueve? Más o menos, profe. Sí, se ve como pausado. ¿Mande? Se ve como pausado, ¿no? Ah, bueno, ya está ahí, ya sé. Sí, ya se vio cómo se mueve. Bien. Obviamente hay que ponerlo en una velocidad muy bajita para que no influya sobre la liberación del activo. Ese es un equipo de bamboleo. ¿Sale? Entonces lo podemos poner así y entonces con ese movimiento de agitación las partículas se están moviendo y empiezan a liberar el activo y el activo sale aquí y se dispersa en el buffer. Ustedes toman una muestra con un volumen específico, toman esa muestra y si ustedes toman 5 mililitros aquí, aquí vuelven a poner 5 mililitros de fresco, de medio fresco, para siempre tener el mismo volumen. ¿Sale? Y entonces pueden estarlo monitoreando en diferentes ¿cómo se llama? Tiempos, ¿sale? Y hay otro, este es el más convencional, hay otro que es el de diálisis reversa, que quiere decir que ustedes tienen aquí las partículas y estas partículas, ustedes ponen aquí su bolsa de diálisis y, y este activo que se empieza a liberar del medio, en el medio, empieza a incorporarse al interior de estas bolsitas de diálisis que tienen otras características. Entonces, aquí se puede ir midiendo la posible absorción del sistema que se pudiera tener en un tejido en específico. ¿Sale? Entonces se denomina como bioaccesibilidad. Eso es lo que generalmente se hace, que se tiene una cuestión de gradiente en la cual las partículas permiten la liberación del activo y empieza a dispersarse en el medio donde nosotros lo teníamos y estamos mostrando en tiempos específicos. ¿Sale? Así se ve en laboratorio. Si ustedes ven, esas son las bolsitas y aquí empieza a liberarse de las partículas y después difunden hacia este reservorio, bueno, este buffer, y ustedes toman aquí la alícuota y la cuantifican. Es un método muy, muy sencillo, bien establecido, bien con ciertas características ideales para poder monitorear la liberación de estos activos y es de lo más deseable, ¿no? Para poder llevar a cabo aquí, por ejemplo, en la academia. Entonces, vean esto, aquí la solubilidad del fármaco en el medio de disolución es esencial para atravesar la membrana y porque van a trabajar por cuestiones de gradiente, pero sobre todo recuerden que aquí deben de trabajar en condiciones zinc, que quiere decir que no estén cercanos a la concentración de saturación de este medio, de este volumen y del medio que se esté utilizando, es decir, de las características del buffer. La elección de la apertura de la membrana por el peso molecular debe hacerse considerando el fácil pasaje del principio activo de un lado a otro. Y muchas veces se eligen altos cortes de peso molecular, esto relacionado principalmente a cuestiones de fármacos ya sintéticos, ¿no? Pero cuando ustedes trabajan con algún fármaco o algún compuesto natural, tendrán que basarse en el peso molecular del activo, de los activos que se tengan en ese medio.
Entonces aquí están todos los cortes que ustedes pueden utilizar dependiendo del tamaño de poro que ustedes necesitan trabajar. Generalmente hablamos del peso molecular que ustedes deben de tener. Aquí están los daltones, 1000 daltones, y dependiendo del tamaño de poro que ustedes estén trabajando, ustedes podrán pedir lo que si necesitan una bolsa de diálisis como de microfiltración o de ultrafiltración, que quiere decir todo esto relacionado al peso molecular de los activos. ¿Sale? Entonces casi todos los activos van a estar por debajo, casi todos, de los 10 nanómetros, que quiere decir que ustedes tendrían que conseguir posiblemente bolsas con un peso molecular de 100 kilodaltones hacia abajo, donde solamente van a dejar pasar muchos activos. ¿Sale? ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Las ventajas de los métodos, ¿sale? Con la membrana de diálisis, pues aquí los podemos ver. Es facilidad, es un método muy fácil, fácil de ajustar y de muestrear, método simple y directo, se adapta a una variedad de formulaciones, ¿no? De lo que nosotros tengamos que podemos poner en nuestras bolsitas. Desventajas, fuga del material por mal cierre de la bolsa, esto hay que tener mucho cuidado. Liberación completa, incompleta si no se mantiene en condiciones zinc, que era lo que les comentaba la otra vez, que pueden precipitar si está cercana a esa concentración, a la concentración de saturación del activo. No es útil para fármacos que se unen a la membrana de diálisis, que quiere decir que no solamente ustedes van a trabajar con el peso molecular de la bolsita, sino también tendrán que evaluar las características de estructura, cuestiones electrostáticas y de afinidad por diferentes membranas que tanto se pueden llegar a quedar atrapadas, porque estos activos entonces se quedarían en la membrana, no difundirían al medio y entonces no calcularían nada. ¿Me explico? ¿Sí me explico o no? Sí, profe. Sí. Okay. Profe, yo tengo una duda. Dime. Ahorita que dijo que podemos hacer lo de la membrana de diálisis, pero al revés, ¿se usaría para lo mismo o tiene otro tipo de aplicación? No, tiene otro tipo de aplicación principalmente para ver absorción. ¿Sale? Ahí ya utilizas una membrana de diálisis que tiene un tamaño de poro específico, pero características de membrana totalmente diferentes. Ahí tú puedes estar trabajando o simulando la absorción que puede llegar a tener en una membrana de diálisis que tiene características muy cercanas a la membrana de un tejido. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué tanto se absorbe? Es como si estuviera absorbiéndose en el intestino, por ejemplo. ¿Me explico? Ok. Sí, muchas gracias. Y también pues pueden ustedes utilizar diferentes métodos combinándolos, como los de muestreo, separación de muestreo, bolsa de diálisis, ¿sí? Incluso el de adaptar bolsa de diálisis con este método de flujo continuo. Ustedes dependerán mucho qué es lo que tienen y cómo lo pueden ustedes trabajar, ¿sale? Y pues obviamente se lo hemos comentado que hay muchas técnicas que podemos utilizar para evaluar la concentración de activo liberado y también la eficiencia de encapsulamiento, como pueden ser algunos métodos de cromatografía líquida, como es el HPLC, que es el de alta eficiencia, o el ultra eficiencia, como es el UPLC. Podemos utilizar fluorescencia, podemos utilizar electroquímica, podemos utilizar UV visible, dependiendo de las características que tenga nuestro activo y también de los medios o los equipos que nosotros podamos tener para analizar estos activos. Aquí hay unos nuevos métodos que se están utilizando para poder, cuantificar estos activos, ¿sí? Y el de ellos es los métodos electroquímicos, ¿sale? Entonces, pues para poder utilizar los métodos electroquímicos necesita que los fármacos sean electroactivos, es decir, que cuando les provoquen una perturbación con un voltaje,
el activo pueda moverse en el buffer donde los pusiste y llegar a interaccionar con la superficie de un electrodo para generar reacciones óxido-reducción que son totalmente identificadas por estos electrodos de trabajo y los podemos ver con diferentes tipos de datos en nuestro ordenador. Aquí vienen algunos ejemplos de técnicas que se utilizan, como por ejemplo la voltamperometría cíclica, la voltamperometría diferencial de pulso, está la cronoamperometría, la potenciometría, etcétera, etcétera. Son diferentes técnicas que pueden utilizarse en diferentes equipos electroquímicos, ¿sí? Y hay otros métodos que se consideran no electroquímicos, como el de la turbidimetría, difracción láser, hay otro que se llama absorción atómica. Entonces, pues, se pueden utilizar también dependiendo de qué son los equipos que podemos llegar a tener, ¿sale? Aquí hay algunas características. Ustedes de electroquímica ya son ustedes expertos, los han trabajado. Y vean, aquí este es un ejemplo de unas cinéticas de liberación que yo hice hace muchos años, trabajando con electroquímica, ¿sí? Y que reportamos en, ¿cómo se llama? En un artículo hace unos años. Entonces aquí lo padre era que nosotros poníamos nuestro sistema, agitábamos ligeramente, aquí está mal, era 60 RPM, y las partículas empezaban a agitarse, y lo padre de esto es que el material de pared no era electroactivo, ¿sale? Entonces una vez que tú agitabas ligeramente esto y dejabas de agitar, las partículas se mantenían dispersas y empezaron a liberar el activo. Y ese activo liberado chocaba directamente con la superficie del electrodo de trabajo y lo podemos identificar de manera cuantitativa con una curva de calibración que hacíamos utilizando la técnica de voltamperometría diferencial de pulso. Y entonces nosotros veíamos aquí ciertas características, la detección que hacíamos a diferentes tiempos, y pudimos crear nuestra curva de calibración, y esto es lo que nosotros íbamos viendo con diferentes tiempos. Entonces dijimos, oye, qué padre, vean que la liberación se está dando de una manera muy rápida las primeras 2 horas o 2 horas y media, donde veíamos que alrededor de 2 horas ya se habían liberado una buena cantidad de activo. ¿Qué pasaba? Nosotros veíamos una corriente, una señal que era acumulativa, dependiendo de los tiempos, cuando liberaba cierta cantidad de activo. Esta corriente la metíamos a nuestra curva de calibración para poder encontrar la concentración que se estaba liberando en cada uno de estos tiempos, y después hacemos una regla de 3 para poder convertirlo en porcentaje de liberación. Vean cómo iba aumentando, ¿no? Muchas veces, bueno, esto es lo ideal, pero recuerden que esto es cumulativo, no es que se haya liberado esto, sino que se liberó a lo mejor poquito más, lo que ya tenía liberado te da esta corriente, esa ejemplificación, ¿vale? Y veíamos una liberación de tipo burst de las primeras 2 horas, y después una liberación un poquito más sostenida. Esto es una cinética de liberación de activos muy común en nanomateriales que están por alrededor de los 300 nanómetros hacia abajo. Siempre van a ver una liberación de tipo burst. Y vean, ese es uno de los resultados que obtuve yo también hace muchos años y que publicamos después. Vean aquí, nosotros encapsulamos quercetina y catequina en partículas de Eudragit, que son copolímeros de acrilatos y metacrilatos, y nosotros evaluábamos su liberación a diferentes pHs, pHs de estómago y pHs establecidos para el intestino delgado y grueso. ¿Qué es lo que alcanzan a ver, chavos? Cuéntenme, analicen ese gráfico, ¿qué ven? Así de rápido, bueno, los primeros, como las curvas más, más altas en el porcentaje de liberación, pues son las que tienen como pHs más altos, ¿no? No entendí. Isis, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. O sea, las curvas que tienen el porcentaje de liberación más alto
respecto Ajá. al tiempo, pues son las que, bueno, una tiene el pH de 7.2 y la otra de igual de 7.2, entonces también va muy relacionado a lo del qué tan alto es el pH. Ok. Quiere decir que en estas de acá que están aquí son de pH 7.2 relacionado a estómago, digo, a intestino, y acá pueden ver las de relacionadas a qué? A estómago, ¿no? ¿Qué les dicen estos resultados? Cuéntenme. Se libera más en pH de intestino que en las de estómago. ¿Por qué creen? Bueno, también se podría, No, adelante. bueno, también podría decirse que las que están abajito que no tienen como tan alto, que serían creo los de pH de 2 y la otra, se podría decir que esos son como que están, su liberación es constante, ¿no? Que es mantenida. ¿Qué más? ¿Quién fue Antonio, verdad? Sí, Ok, ¿qué más ven? No, bueno, con respecto a la pregunta que hizo de por qué creíamos que se liberaba más en intestino que en estómago, pues no sé, pues supongo que el material de pared como tal vez es como más susceptible a biodegradarse en el intestino. Exactamente, es un material pH responsivo, ¿no? Entonces, en estómago, si se dan cuenta, casi no libera. ¿Por qué? Porque pues, el material no responde, no tiene esos cambios estructurales necesarios para liberar. Si es así, ¿por qué creen ustedes que yo encontré activo liberado? ¿Qué creen que pasó? ¿Qué tipo de sistema creen que pudo haberse desarrollado? ¿Un sistema matricial o reservorio? matricial. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Que había activo muy pegado en la superficie y entonces se liberaba de una manera rápida, pero solamente liberábamos hasta por ahí del 10, en algunos casos, mientras más ácido, menos se liberaba. Aquí ya está por ahí del 4.7, 4, perdón, 4.5, por aquí es el activo, se libera un poquito más. ¿Qué más ven de chistoso? ¿Qué más ven? Bueno, ahorita se podría decir que es una liberación burst, con lo que dijo, y que se liberó como en un principio muy rápido. Bueno, en poco tiempo se liberó bastante porcentaje de liberación. ¿Cómo? En poco tiempo se liberó bastante porcentaje de concentración. Ok. ¿Pero qué más ven ahí con esas liberaciones? Vamos a basarnos nada más en pH 7. ¿Qué Bueno, ven? también que, o sea, en este caso, bueno, solo se tienen como ejemplos de dos materiales de pared, pero digo, de dos como, bueno, de lo de la quercetina y la catequina, y bueno, no importó como el material, sino más bien como el pH, porque en ambos son 7.2. Entonces, a pesar de que hay variaciones en los dos materiales, pues fue como principal el pH. A ver, ¿los dos materiales o los dos activos? Perdón, eran los dos activos. Ajá, pero a ver, vamos a basarnos en los activos. ¿Qué ves, Hassan? Bueno, veo que uno es quercetina y catequina, y el que se liberó como en mayor porcentaje es la catequina, pero Ok, está cerca de la quercetina. Y pero sí se libera más, ¿no? ¿A qué creen que se debe eso? No. Sí, pero no. puede ser por la interacción que tiene con el material de pared. Exactamente. Muy bien, José.
¿Qué pasa? Pues vimos una liberación bifásica, una liberación burst, luego una liberación totalmente sostenida, ¿sí? Veíamos ahí lo que platicábamos, al parecer la catequina es liberada mucho más rápido que la quercetina, vean, y esto pasa principalmente porque este material interacciona, tiene buena interacción y fuertes interacciones con todos los activos que tengan grupos carbonilos o grupos carbonilos o carboxilos, ¿sale? Y vean las estructuras químicas. ¿Qué ven? Son casi idénticas. Vemos el de la quercetina y catequina. ¿Qué ven de diferente en las estructuras? Prácticamente nada más hay un grupo oxígeno. ¿Cómo? Un oxígeno es el, o sea, el que cambia entre una y otra. ¿Seguro es un oxígeno eso? Un carbonilo, ¿no? Exactamente. Entonces, hay que ver ese apartado porque este material, al parecer, tiene mucha interacción, mucho más fuerte con la quercetina, porque la quercetina tiene este grupo funcional, ¿sale? Entonces, que es carboxilo. Entonces, ¿qué pasa con este material? Interacciona más fuerte con la quercetina y a pesar de que se pusieron todos en las mismas condiciones, en las mismas concentraciones, para que pudiéramos ver diferencia una con otra, la catequina pues, se liberó de una manera más rápida porque este grupo funcional que genera que tenga menos interacciones, ¿sí? Por lo cual es más rápida, ¿sale? Entonces ya lo habíamos visto, este tipo de pruebas nos ayuda mucho para ver la correlación de liberación en ciertas condiciones que pudiera haber in vivo, ¿sale? Y entonces, pues obviamente ella se ha estado trabajando mucho con los nuevos sistemas de liberación controlada que están basados totalmente en materiales a nanoescala, ¿vale? Entonces, todos estos materiales a gran escala hoy en día se está trabajando muchísimo con materiales que se le consideran materiales inteligentes, es decir, materiales que responden a diferentes estímulos, ¿sale? Por ejemplo, vean este video. Vean cómo cambia cuando está a la luz. Vean, este está bien padre. Si vieron cómo, de qué está hecho esa rayita, o esa raya. Hello. ¿Sí me escuchan o no?
profe, solo que me trabó un poco el video. Sí, a mí también, como que iba por partes. De repente iba una parte y después otra. O sea, de otros. ¿Ahí ya lo están viendo? Sí. ¿Sí lo están viendo? Sí. Sí, ya es mejor. ¿Qué vieron ahí? ¿Qué vieron? Ahora sí ya lo vieron. Bueno, que era como que modificaban, no sé cómo se traduzca, pero es que rayos, como la que modificaban a que respondiera como a ciertos estímulos, ¿no? Que eran pues como lo de la luz, pero como en ciertos sitios para que como que se pudiera responder. Ok. ¿Qué más? ¿Qué se les...? También, bueno, no sé si entendí bien, pero decía que tenía como una especie de centro de oro y varios patrones en como las aletitas, porque decía que se asemejaba a una mantarraya y que Ajá. según el estímulo de la luz que se le pusiera, es que no entendí bien ahí, porque decía que eran diferentes tipos de luz o algo así, y Sí. que según el patrón o algo así, podía ir más rápido o más lento, y esto servía porque creo podía sustituir alguna parte del tejido del corazón. Ajá, ok. Pero entonces, ¿qué creen que pasaba? ¿Por qué se movía? Bueno, y decía que porque al reaccionar con la luz como que se contraía y se volvía como a... ujú, se contraía y así como el corazón se contraía y volvió a la normalidad y en esa contracción, gracias a las aletitas que tenía o a la forma o así, podía empezar a moverse. Ok, pero ¿quién generaba esa contracción? ¿Quién la generaba, chavos? O sea, ¿quién generaba la contracción o por qué la generaba? ¿Cómo? ¿Quién la generaba o por qué la generaba? No, ¿quién generaba que se movieran esas células que se activaran? ¿Quién creen ustedes? Los, los estímulos de luz que recibía. Exactamente, pero ¿quién generaba eso? O sea, la luz, estímulos de luz generaba que las células se movieran. ¿Por qué? Por el material que se usaba, el pared. No. ¿Cuál material de pared? No, pues sí. También también influye como el patrón en el que se distribuían las células, que era como, bueno, alrededor del esqueleto. Esa es la palabra, es el esqueleto. ¿Quién lo hacía? ¿El ¿Quién? esqueleto? Exactamente, el esqueleto era el que
como que atrapaba esa, ¿cómo se llama? Esa energía, la disipaba después y esa energía era la que después generaba los estímulos para que, en las células para que éstas se movieran. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico o no? Sí, Ujú. ¿El esqueleto era el que decía que estaba hecho de oro Así o algo es. así? Sí, exactamente. Y a ver qué viene acá. Muy bien. Entonces ahorita les voy con lo que son los sistemas de liberación de estímulos responsivos y los vemos de una manera rápida, ya para acabar con la unidad. Nada más nos faltaría ver mañana la parte de los sistemas que se están utilizando hoy de virus y ya. ¿Sale? 5 minutos, chavos. Bueno, son 10 para las 3 a las 3. ¿Sale? Ok, profe. ok, profe. De acuerdo, profe.
Muy bien, chicos, vamos a continuar. Por ahí les mandó unos artículos y uno de los materiales que se están utilizando mucho son hoy en día para generar ¿cómo se llama? Liberación modificada. Son aquellos materiales que responden a un estímulo específico. Ese estímulo específico puede ser físico, químico o biológico, dependiendo dónde se vayan a poner. ¿Sale? Todos estos materiales podemos utilizarlos para poder encapsular diferentes componentes y liberarlos hasta el sitio donde nosotros querramos. Todas estas reacciones que vemos aquí, tanto químicas, físicas y biológicas, pueden englobarse en estímulos de tipo endógeno, quiere decir que están dentro de un organismo y que las podemos utilizar cualquiera de estas, o exógenos, es decir, que ponemos estímulos desde fuera de ese organismo para que el material reaccione. ¿Sale? Entonces, estos materiales tienen la habilidad para responder a pequeños cambios generados en el ambiente que los rodea. Se observan cambios rápidos en su estructura que pueden ser reversibles o pueden ser irreversibles, ¿sale? Las propiedades responsivas varían dependiendo de la composición, mezcla de materiales. Deben mantenerse estables desde su producción, almacenamiento y administración y obviamente durante su distribución en un organismo hasta que encuentran los estímulos específicos que generen la liberación del activo. Utilizan muchos sus materiales hoy en día para evitar preliberaciones y degradación de compuestos en sitios no deseados y pueden degradarse o responder a un estímulo y volver a su estado original al terminar dicho estímulo si es de tipo reversible el material, si tiene estas características. Y su liberación se basa en fenómenos no fickianos, es decir, no tiene nada que ver la difusión del material por gradiente hacia el medio de disolución, sino que todo está basado en las características y propiedades de los materiales, ¿sale? Entonces tenemos aquí los estímulos que generan cambios estructurales en los materiales, ¿sí? De acarreamiento, provocando que sean de tipo reversibles o irreversibles. Ahorita les voy a mandar también un artículo de switch on o switch off. Todos estos materiales pues deben de ser de tipo biocompatibles, biotolerantes, bioinertes, no tienen que generar trombos cuando tocan, están en contacto con sangre, deben de ser estables para que se mantengan todo el tiempo, o sea, fuertes físicamente, químicamente, para que no reaccionen en cualquier medio, y deben de tener estas propiedades mecánicas, elásticos, flexibles, de fácil organización molecular, y muchas veces estos materiales pueden tener la afinidad o la facilidad de ser coloreados dependiendo de lo que puedan tener como colorantes que permiten observar cuando un material se degrada o reacciona o regresa a su estado natural, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, todos estos estímulos que tenemos aquí que pueden ser de diferente, como los que vimos ahorita, que son de físicos, químicos, biológicos, van a generar un cambio, una respuesta, y esta respuesta va a generar un cambio en diferentes propiedades del material. Los pueden hacer más permeables, pueden cambiar sus propiedades mecánicas, sus propiedades de superficie, propiedades ópticas, pueden hacer que cambien su forma, pueden generar cambios en sus propiedades eléctricas o en su separación de fases. Entonces, esto es importante que lo vayamos viendo y tenemos todos estos, ¿cómo se llama? Estos estímulos y podemos incluso combinar dos de ellos y se les llaman métodos duales. Estos estímulos, que son biológicos, químicos o físicos, pueden englobarse en dos grupos, que son estímulos endógenos. Todos los estímulos endógenos son los que son provocados dentro de un organismo vegetal, animal o ser humano, y los estímulos exógenos son todos aquellos que nosotros aplicamos desde fuera de un organismo a través de una tecnología específica. Vean aquí, los estímulos endógenos pueden ser, por ejemplo, el pH, ¿sí? La temperatura, y exógenos que están fuera de ese organismo,
Pueden ser campos magnéticos, luz, temperatura también, campos eléctricos. Y podemos provocar en este caso que estos materiales tengan ciertos cambios para que empiecen a liberar. Aquí está. Estímulos exógenos son aquellos que son aplicados vía externa al medio que los rodea, provocando un cambio conformacional en los nanoacarreadores. ¿Cuáles son? Temperatura, luz, campos eléctricos, ultrasonido que está ligado a la temperatura, rayos X, campos magnéticos. Estímulos endógenos son todos aquellos que son provocados por el ambiente que rodea los sistemas, provocando cambios conformacionales en los nanoacarreadores. Esos utilizan mucho lo que es el cambio de pH, son los valores de pH, reacciones enzimáticas, reacciones químicas como son de oxidorreducción o la presencia de un analito. Sale que un analito que se encuentre en el medio provoque cierta reacción de tipo química y provocando cambios estructurales en el material y por ende la liberación. De los dos más utilizados en el estímulo exógeno es la temperatura y del endógeno es el pH, para que lo apunten. Entonces, por ejemplo, vean, estos estímulos responsivos a temperatura son gobernados por cambios no lineales agudos en las propiedades de algunos de sus componentes, obviamente basados en sus grupos funcionales. Estos cambios generan la liberación de los compuestos encapsulados, pero tal temperatura no afecta al componente liberado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que estos componentes son no termolábiles. En medicina, los materiales usados para encapsular deben de mantenerse en estado óptimo en temperatura ambiente a 37 grados centígrados y sus respuestas se dan con temperaturas que oscilen hasta los 42 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que toda esta temperatura que ustedes pueden aplicar se permite por protocolo que lleguen hasta los 42 grados centígrados para provocar de una manera exógena la liberación del activo, como lo vemos aquí.